Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en vivo. Vamos a comenzar a hacer una transmisión para arrancar con estas charlas que estamos llevando a cabo a través de Instagram por plan de Noticias Tandil. Vos si querés ver estas charlas, lo puedes hacer a través de no seguirnos en el Instagram y también nos gusta que formes parte de esta transmisión, que si tenés ganas preguntes, yo todo lo que ustedes escriban también se los voy a transmitir a los entrevistados. Y en este caso lo que vamos a hablar es de la cuestión de la salud mental. Si bien siempre se tiene en cuenta la cuestión de lo físico, del estado físico, pero también lo mental es muy importante y por eso nosotros vamos a estar ahora dialogando con Luciano Grasso, que es concejal de Cambiemos, ex director nacional de salud mental, también es licenciado en psicología, así que les agradezco a todos los que se están sumando y nos están escuchando, así que ya Luciano me envió la solicitud para que podamos empezar a transmitir, así que ahora le voy a dar paso y lo voy a recibir en esta jornada. Por el Día del Trabajador, feliz día, le deseamos a todos, y también ahora cuando se contacte Luciano, también lo vamos a saludar. Hola, hola ¿Cómo, Luciano. cómo anda, Silvana? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo Bien, todo estás? bien. Muy bien, muy Bueno, bien. Bueno, feliz día. están saludando. Hola, la Cuervita 87 nos saluda ya de movida. ¡Feliz día, Luciano! Bueno, gracias igualmente para vos y para quienes están sumándose. Sí, así es. Y bueno, me gusta esta idea de empezar a plantearnos la cuestión de la salud mental más allá de la salud física, ¿no? De contemplarla a nivel social y gubernamental. Y en esta cuestión de que desde la vez que escribiste por ahí en una columna que también está publicada en Plan de Noticias Tandil sobre la cuestión de la sociedad y cómo podía crecer la curva, hasta ahora hubo bastantes cambios, se empezaron a abrir, la cuarentena empezó a ser más flexible. Igualmente ves que se pueda producir en la sociedad más casos de trastornos psicológicos. Sí, a ver, no es que lo pueda verlo, sino que ya se está evidenciando a partir de... A ver, por un lado, se ha investigado en situaciones previas a esta pandemia, en otras situaciones, en otros países en donde hubo periodos prolongados de cuarentena, se ha investigado en relación a esto y las consecuencias en la salud mental, el incremento de casos con problemas de salud mental que demandan los sistemas de salud, y ya en los distintos sistemas de salud en nuestro país, con los que hemos conversado en estas semanas, se empieza a evidenciar que hay un incremento de consultas. Y esto es algo que es esperable, y por eso, retomando lo que vos decías, es importante que los sistemas de salud den respuesta a esto, porque estamos viviendo una situación que es absolutamente inédita, que cambia nuestra vida cotidiana por completo y que hace que esta situación de tener que estar todo el día en nuestras casas, de discontinuidad laboral, hace que incrementen un montón de sensaciones que pueden transformarse en un malestar psicológico. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, tenemos que poder verlo, notarlo, para poder hacer algo con eso. No podemos tratar de estar mejor si no empezamos por darnos cuenta que tenemos un problema o un malestar, y a partir de darnos cuenta, bueno, poder pensar cuáles son las estrategias para tratar de que cada uno de nosotros dé la respuesta lo más sana posible a lo que nos está pasando, para justamente evitar eso, que el problema se transforme en un padecimiento tal que necesitemos consultar a un profesional de la salud. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque, digo, también estamos en nuestras casas, viviendo una situación totalmente distinta, donde compartimos mucho más tiempo, si bien con nuestros seres queridos, creo que en la vorágine no se comparte tanto. Desde los medios de comunicación repiten insistentemente toda la información y hay como una, no sé si vos lo has notado, como una ansiedad generalizada.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que por ahí a lo mejor sí realmente es un padecimiento de un trastorno psicológico y no es de que pasa esto a nivel social porque sucede así? Bien, yo creo que, a ver, no hay una, como una receta general, pero sí, primero debemos tratar de tener cierta plasticidad en el sentido de aceptar, si se quiere, que estemos raros, que estemos distintos. Es esperable que estemos sintiendo sensaciones, emociones, pensamientos que no eran los que teníamos, ¿no? Esto de repente mayor sensación de miedo, mayor ansiedad, ansiedad que en algunos casos, según el nivel, puede generarnos cambios en nuestro cuerpo, digo, momentos de mayor tensión, de estar más hiperalertas, digamos, es propio de los cambios, digamos, psicofísicos que se dan frente a un momento de mayor alerta, de mayor ansiedad, podemos tener mayores palpitaciones, podemos tener dificultades para dormir, podemos tener mayor irritabilidad, algo que por ahí no nos enojaba, bueno, ahora sí nos enoja, podemos tener momentos en los que estamos aburridos, ¿no? Tristeza, sensación de soledad, porque como vos decís, bueno, hay situaciones que son más complejas cuando la persona vive sola, pero también si la cuarentena nos tocó vivirla conviviendo con, no sé, una pareja, padre, madre, hijos, amigos, eh, también se dan cambios, porque no era ese grupo con el que convivimos, no era nuestro único círculo vincular, entonces discontinuamos relaciones con personas, relaciones desde el punto de vista de encuentro físico, con personas que son compañeros de trabajo, compañeros de estudio, parejas si la pareja vive en otra casa, amigos. Discontinuamos actividades, muchas actividades que nos producen satisfacción y placer, las hacíamos afuera de nuestras casas, ahora no lo podemos hacer. Aumentamos el vínculo con las personas con las que convivimos y eso no siempre está bueno, porque los vínculos se construyen de encuentros y desencuentros, de momentos en los que estamos juntos y momentos donde nos separamos y nos extrañamos y nos volvemos a encontrar. Bueno, entonces, si los vínculos los veníamos manteniendo así, no está bueno ni que lo discontinuemos definitivamente digo, por 40 días, ni que estemos pegados las 24 horas del día con quienes convivimos. Eso no está bueno. Todo eso genera cambios que nos pueden hacer sentir todas estas sensaciones raras, que por eso te decía, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que es, a ver, por decirlo de una manera, normal que nos pase todo esto que nos pasa, porque estamos frente a una situación totalmente inédita, que además, desde el punto de vista psicológico, es amenazante, porque tenemos mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar. Estamos frente a cambios desde el punto de vista laboral en muchos casos, ahora cada vez menos, porque bueno, ya estamos en una etapa de mayores flexibilizaciones, en Tandil nos está pasando que el intendente está autorizando cada vez más cantidad de rubros en función de, bueno, de lo que viene autorizándose también de provincia. Eso va reactivando la vida cotidiana o esta nueva normalidad, como se está diciendo ahora, en mayor cantidad de gente en nuestra ciudad, pero todavía seguimos con una lógica de restricción laboral. Eso nos repercute psicológicamente, porque a todos nos hace bien estar ocupados, y también económicamente, que no está escindido de la salud. Si nuestra economía familiar se perjudica nuestra salud mental. Entonces, primero que nada diría aceptar que nos puede pasar esto, buscar formas de sobrellevarlo. Hay recomendaciones, digo, entender que es algo que es momentáneo, armar nuestra propia rutina, hablar sobre lo que nos pasa. Eso me parece que es una buena medida, poder decir lo que nos pasa. Y bueno, y también ahí de donde está el tema de los sistemas de salud, si vemos que nos sentimos mal y que probamos con distintas estrategias y nos seguimos sintiendo mal, bueno, tiene que haber ahí, de parte del sistema de salud, un lugar a donde recurrir, que en este momento tiene que ser de manera remota, es decir, un llamado telefónico, que acá en Tandil está el Salud Mental Te Escucha, que creo que vas a charlar con Walter, el director, que te va a contar, el director de salud mental, y te va a contar cómo funciona, pero eso es muy importante y en muchos lugares se está poniendo en práctica un teléfono en donde la gente, bueno, pueda llamar
si siente que, bueno, que ya la está pasando mal. Hemos hablado con Walter Ríos, con el Mm. director de salud mental. Él nos ha contado que son 5 llamadas diarias las que se reciben. Más o menos acaba el cálculo de que en 3 semanas alrededor de 75 llamadas habían sido, y había poblaciones desde los 20 a los 80 años, de las cuales se recibían estos llamados indistintamente del sexo, y muchas cuestiones de los tratamientos interrumpidos, ¿no? Esto de lo que pasaba en esta cuarentena, de que había muchas personas que estaban en tratamiento, pero que se daban cuenta de que por ahí se desencontraron con el terapeuta, o también problemas con las obras sociales. ¿Por qué queda este vacío, no? ¿Por qué dentro de la política comunitaria a nivel nacional también se tiene más en cuenta solamente lo sanitario y no se tiene en cuenta, o no se gira un presupuesto para sostener este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, yo diría que más que decir que se tiene en cuenta solo lo sanitario, se tiene en cuenta solo o se prioriza solo una parte de lo sanitario, digamos. Nadie duda, me parece, de que es un momento de crisis en donde hay que priorizar la salud y que las primeras medidas de fuerte impacto en campañas de higiene, de todo lo que tiene que ver con los testeos y lo que más nos cambió la vida, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fueron medidas acertadas porque hay unanimidad de todos los que saben de esto, epidemiólogos, infectólogos, sanitaristas, y además tenemos lo que, digamos, el espejo que adelanta de lo que pasó en Europa, que hay que evitar, había que evitar, y todavía tenemos que evitar por todos los medios que haya un pico de la curva de contagios, porque así el sistema de salud no puede dar respuesta y puede ser una catástrofe. Nadie duda de eso. El tema es, tenemos que pensar en que no es la única medida que hay que tener en cuenta, no es la única curva que hay que tener en cuenta, porque salud es mucho más amplio que en este caso el problema específico del COVID y de los contagios. Salud es también la salud mental, es decir, las consecuencias negativas para la salud de las personas que tiene una medida que busca consecuencias positivas, que es evitar los contagios. Nos encerramos, hacemos este enorme esfuerzo desde el punto de vista individual para algo colectivo, para evitar el contagio, pero tenemos que poner sobre la mesa que ese esfuerzo colectivo que busca un bien también genera un perjuicio, que es este incremento de los padecimientos mentales. Aumentaron, más allá de que, como te decía recién, tenemos que buscar nuestras estrategias, que nos sintamos mal no quiere decir que estemos locos y que tenemos que llamar a un psicólogo, no necesariamente, pero es cierto que aumentaron los padecimientos porque aumentan los factores de riesgo, porque estando en casa discutimos más, podemos tener más problemas de pareja, porque aumentaron los casos de violencia de género, porque aumentaron los trastornos de ansiedad, la depresión, se está midiendo el tema de los intentos de suicidio en este contexto. Entonces, hay que también dar respuesta a eso y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Somos un país en donde hay una enorme desigualdad, donde hay un porcentaje altísimo de personas que viven bajo la línea de pobreza y que, por lo tanto, impacta de manera distinta la cuarentena. No es lo mismo pedirle a una familia que tiene la posibilidad de continuar con sus trabajos porque son asalariados, pedirle que hagan cuarentena, van a poder resolver sus cuestiones de la vida cotidiana en estos 40 días, o lo pudieron resolver de una manera, pudiendo comprar los alimentos, pudiendo tener una vida cotidiana lo más placentera posible dentro de la casa, si es una casa grande, a personas que tuvieron que discontinuar su trabajo porque tenían un trabajo informal, que no lo pudieron seguir haciendo, que por lo tanto el tema alimentario no lo pudieron resolver de la misma manera, porque viven varias personas en un espacio más chico, entonces aumentan los conflictos, aumenta el malestar psicológico. Entonces, esta desigualdad tenemos que tenerla en cuenta. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población de las consecuencias negativas que tiene una decisión acertada que tomó el Estado, cuidando a la población del COVID, porque se dan estas contradicciones, pero yo diría todo es salud. Digamos, que una persona
no tenga las condiciones de una seguridad alimentaria, de una vivienda acorde, de agua potable, de los servicios necesarios, de la posibilidad de compensar la pérdida económica con algún tipo de subsidio o de ayuda, eso también es salud. Eso también es cuidar la salud de las personas. Y la salida de la cuarentena, porque creo que no debemos enamorarnos de la cuarentena, ya es fundamental que vayamos viendo cómo es esa salida, es una salida que no solamente hay que pensarla en términos de salud y economía, como se está pensando, sino también de que empezar a abrir ciertos rubros, empezar a abrir algunas salidas cuidadas, no es solamente, no hay que subestimarlo, decir esto de los 500 metros que se discutió bastante, no es algo secundario, es salud mental también. Que de a poco se vayan reactivando las actividades culturales, también es salud mental. Y la salud mental es tan importante, cuidar la salud mental es tan importante como cuidarnos de que no nos contagiemos de COVID. Bien, pero ¿crees, más allá de que vos comentabas todas estas circunstancias de diferencia, pero digo, esto de no enamorarnos de la cuarentena, ¿a qué te referís con eso? De que no tenemos que... Lo que digo es que, un poco lo que decía recién, que así como tiene resultados positivos y fue fundamental y sigue siendo fundamental para lo que ya se ha dicho, de tratar de evitar ese pico, también está generando perjuicios y tenemos que medirlos, digamos. Si solamente miramos esa curva y nos ponemos contentos de alguna manera porque está bastante achatada, yo no diría contentos porque si bien estamos mejor que lo que imaginábamos que íbamos a estar en este momento, bueno, sigue habiendo personas que todos los días se van contagiando, hay personas que están muriendo, por lo tanto digo, si bien podemos decir que estamos mejor que lo que imaginábamos que íbamos a estar, está teniendo también perjuicios que la continuidad de la cuarentena los van a incrementar. Digo, perjuicios económicos que van a tener un fuerte impacto en la vida cotidiana de las personas y también perjuicios, reitero, en la salud mental. Hay investigaciones en otros países, en otras cuarentenas, que pudieron comprobar que hay una relación directa, no quiero meterme en profundidad en eso porque es aburrido, pero digo que hay una relación directa entre duración de la cuarentena e impacto en la salud mental. Es decir, a cuarentena más larga, para decirlo más claro, mayor cantidad de problemas de salud mental. Esto está medido en otras experiencias. Entonces, ahí es donde digo, fue efectiva la cuarentena como medida, pero digo, no enamorarnos en términos de, bueno, no quedarnos ahí atrapados en lo positivo que tuvo la cuarentena y entender que si no empezamos ya a desandar ese camino, a esa famosa nueva normalidad, podemos sí ya empezar a tener más perjuicios que beneficios. Uno es la salud mental, otro es la economía, otro problema muy importante que ya se está empezando a ver es el incremento en recaídas de otros problemas de salud crónicos que ya estaban en tratamiento y que se han discontinuado esos tratamientos. Es decir, la primera medida, sobre todo al principio, cuando fueron momentos de mayor restricción, era los sistemas de salud solamente tienen que atender la guardia y dejar camas liberadas para por si llega ese pico, ¿no? Entonces, suspendemos todos los turnos, suspendemos las cirugías, tratamos de desincentivar que la gente vaya al hospital, que la gente no vaya al hospital salvo que tenga una situación de urgencia. La gente también se quedó, digamos, ¿no? Cumplió con la medida del aislamiento, entonces dejó de salir a pasear, dejó de ir a trabajar las actividades laborales que se suspendieron, dejaron de hacer actividades que tienen que ver con los espacios comunes y también dejaron de ir a los turnos que tenían en cuestiones que tienen que ver con tratamientos que ya venían teniendo. Bueno, eso, que en principio fue como un mal menor, bueno, hoy se está viendo que está generando perjuicios. Digo, enfermedades cardiológicas, respiratorias,
de personas que tienen diabetes, hipertensión, cáncer, que venían con ciertos tratamientos, que venían con visitas a sus médicos para controles, análisis de control y seguimiento, que lo suspendieron. Bueno, ojo, esto también es una curva que está aumentando, la de los perjuicios en la discontinuidad de tratamientos de personas que venían con tratamiento y sobre todo sectores más vulnerables. Digo, porque hay una ley que se llama Ley de Cuidados Inversos, que dice que los que más necesitan de los sistemas de salud son los que menos acceden. Entonces, también esto que decíamos de la desigualdad, muchas veces las personas más vulnerables son las que menos acceden y por ahí o venían accediendo y son las que más han discontinuado tratamientos y más les cuesta ahora volver a acercarse al sistema de salud, y en parte porque una de las medidas que hemos tomado y que es correcta es la de la atención a distancia, por vías tecnológicas, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo, que es justamente una medida para que no tenga tantas consecuencias negativas la discontinuidad, es decir, evitar la discontinuidad. Que la gente no vaya al sistema de salud, pero bueno, seguir contactados de manera telefónica, en algunos casos mensajes, WhatsApp, telellamadas. Bueno, hay personas que no tienen o línea telefónica o crédito en sus teléfonos, no tienen Wi-Fi para poder hacer una conexión. Esto sabemos que sucede y también genera un mayor perjuicio a los que menos tienen y los que más necesitan el sistema de salud. Entonces digo, también tenemos que tener cuidado con eso y ya empezar a reactivar. Es decir, es cierto que está el peligro del contagio, pero no por eso tenemos que descuidar un tratamiento de una persona que por ese descuido puede perjudicarse e incrementarse el padecimiento respecto a una patología cardiológica, cáncer, bueno, cualquiera de esas patologías crónicas. Digo, ahí me refiero a una mirada integral y ahí es donde digo, no nos enamoremos de la cuarentena. Luciano, hay muchas personas que te han hablado y que te han mandado preguntas, así que vamos a ir saludándolas. Por ejemplo, había feliz día también, que te habían dicho. Bueno, acá lo primero que puedo leer, en este caso, es una pregunta que dice, ¿cómo piensa usted, lo hace Lick Tepalniuk? Dice, ¿cómo piensa usted el retorno de la clínica luego de la pandemia? ¿Lo piensa como la clínica de urgencia en nuestra progresión? Esa es una de las preguntas que he leído. Bueno, a ver, la clínica, en términos en psicología, que sería, bueno, cómo, con qué personas que padecen nos vamos a encontrar, no lo sabemos. Habría que tener una bola de cristal para saber, no sabemos con qué sociedad nos vamos a encontrar después de la pandemia, esta nueva normalidad. Sí creo que muy probablemente nos encontremos con padecimientos que llegan a la consulta, que están atravesados por algo que se les produjo, que se produjo en este momento de aislamiento. Por eso decía lo de la curva, ¿no?, de salud mental, porque puede que la curva de contagios la logremos mantener achatada, como sucede hasta ahora, esperemos que sea así, pero la curva de padecimientos de salud mental puede seguir continuando, incluso después de que, esperemos que así sea, la curva de contagios baje, ¿no? Porque es muy probable, y además hubo experiencias de crisis psicosocial o emergencias o desastres que involucraron a gran parte de la sociedad, en la que apareció a posteriori, semanas, meses o años después, situaciones, malestares psicológicos que tuvieron que ver con algo que aconteció en este momento, porque estamos viviendo momentos psicológicamente traumáticos. Es decir, tenemos que ver de qué manera podemos asimilar lo que está pasando, todo esto que estábamos diciendo, esta amenaza que psicológicamente estamos sintiendo o los malestares que se pueden producir por situaciones que se dan dentro de nuestros hogares. Entonces, la clínica puede ser seguramente la de un sujeto que está atravesado por estos cambios y habrá que ver en cada caso cómo se vive. Yo creo que para evitar lo más posible que la clínica
sea la clínica de la urgencia, tenemos que trabajar fuertemente en lo que ya teníamos que venir trabajando más de lo que se está trabajando, que es en la prevención, en la promoción de un mayor bienestar psicológico o psicosocial, y eso es un trabajo que se tiene que dar más, no tanto en los ámbitos específicos de salud mental, sino en donde las personas viven, en las escuelas, en los ámbitos laborales, en los centros de salud, en los clubes, en las iglesias, en la sociedad de fomentos, en la propia familia, que es poder hablar sobre lo que nos pasa, poder tratar de tener vínculos más sanos y saludables y que las personas, algo tan simple como es que traten de padecer lo menos posible y poder vivir una vida lo más cercana a la satisfacción de los deseos y, por supuesto, pensando en una salud mental en el sentido amplio, muy fuertemente vinculada con la garantía de los derechos humanos. Digo, en esto me parece que es importante, por eso decía lo de la desigualdad, ¿no? Pero bueno, yo me imagino una clínica que va a tener que ir también adaptándose a los nuevos escenarios que hoy por hoy no podemos asegurar cómo van a ser. También tenemos otra pregunta que es de Ale y dice, ¿cómo cree Luciano que va a seguir la situación post cuarentena y si cree que vamos a valorar más las cosas, vamos a valorar las cosas de otra manera, sobre todo la salud? Sí, también, yo creo que el que puede dar certezas de qué sociedad va a haber después de la cuarentena está mintiendo, digo, porque no lo sabemos, pero sí creo que en virtud de lo que ha pasado hasta ahora, esto podemos tener diferencias. Yo veo hasta ahora una sociedad que viene desarrollando una actitud fuertemente altruista, digamos. Estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte de restricción de nuestros deseos, de nuestras libertades por un bien común. Por eso cuando yo veo que hay gente que está padeciendo por todo lo que no puede hacer, digo, bueno, ¿por qué no pensamos también en lo que estamos haciendo? Quedándonos en nuestras casas estamos contribuyendo a algo que es enorme, que es salvar vidas. Entonces, ese altruismo, esa mirada colectiva, solidaria que estamos teniendo, salvo algunas excepciones, pero creo que son las menos, digo, personas que no cumplen con las medidas de higiene, con el aislamiento, estas escenas que se han dado de discriminación, ¿no? De trabajadores de la salud, que no por este miedo al contagio, bueno, o scratches, o estas cuestiones que la hemos visto también en nuestra ciudad, de cuando aparece un nuevo caso confirmado, bueno, queremos saber quién es, que toda esta cuestión, son los menos. En realidad, en general, yo creo que hay un espíritu de construcción colectiva y también de reconocimiento de la importancia que tiene el otro. Entonces yo me imagino que esta mirada colectiva y altruista de alguna manera va a reforzar las características de una sociedad mejor. Yo creo que vamos a salir más fortalecidos como sociedad, más allá de que, por supuesto, nos vamos a encontrar con esta novedad de cómo la nueva normalidad, ¿no? Cómo recuperamos, hoy por hoy, no tengo dudas, seguramente cada uno de los que están escuchando y mirando en este momento tienen mucho deseo de reencontrarse con sus seres queridos, más allá de que se encuentran de manera telefónica, por videollamada. Eso sabemos que no reemplaza el encuentro cara a cara, un abrazo, un beso. Tenemos mucho deseo de ello. Y hoy las pautas de encuentro con los otros son o virtuales o cuando salimos a hacer las compras o a hacer algún trámite, ¿no? Del distanciamiento, de esa nueva barrera que nos sorprende, que es la de le hablamos a un otro con distancia, pero además cada uno de nosotros tiene algo que tapa nuestra boca, ¿no? Y el otro, de alguna manera, nos genera cierta alerta de que ese cuidado tiene que ver con que no sabemos si esa persona puede llegar a tener COVID. Esto de alguna manera opera en nosotros y hace que nos mantengamos distantes, aún en los momentos en donde tenemos que interactuar con otros, ahora en algún trabajo o en el mercado o en la farmacia o donde hagamos un trámite. Bueno, la nueva normalidad
va a tener que hacer que desarmemos un poco esas barreras, ¿no? Y eso, yo creo que eso sí nos llegó para quedarse. Creo que de alguna manera vamos a ir desarmando esa barrera y sacándonos no solamente el barbijo o el tapabocas, que habrá que ver cuándo las autoridades nos recomiendan sacárnoslo, quizá dure un tiempo más, pero digo, más allá del barbijo real, de a poco vamos a sacarnos ese barbijo simbólico que estamos poniendo también de un cuidado que a veces es excesivo, pero que hoy es necesario y realista para evitar el contagio. Digo, el otro no es alguien que nos hace correr peligro. Hoy estamos en una situación en donde tenemos que cuidarnos del otro y tenemos que mantener distancia física y cuidados de higiene, pero tenemos que acercarnos más simbólicamente para salvar nuestra salud mental. Cuando esto pase, vamos a tener que desarmar ese cuidado y esa actitud de alerta y de riesgo real para poder reencontrarnos con nosotros, no solamente con nuestros seres queridos, para ese abrazo que tanto queremos que vuelva a pasar, sino con todos los otros, más o menos significativos de nuestra vida, porque eso nos va a permitir recuperar algo que también nos salva como sociedad, que es el entramado social, que lo extrañamos también, ¿no? Los embotellamientos, aunque nosotros en nuestra ciudad no lo vivimos tanto, pero ir al centro de nuestra ciudad y el lío y las colas, y que por un lado decimos, bueno, no lo extrañamos, pero un poco sí, porque es el ir al bar, el ir a la confitería, el ir al mercado, el ir al negocio de ropa, el ir al banco y te encontrás con un amigo, con un conocido, en ir al trabajo, aunque eso para algunos no está tan bueno a veces. Bueno, es ese encuentro con el otro que extrañamos y que creo que vamos a tener que ir desarmando esas barreras que nos hemos puesto para volver a reencontrarnos. Espero que de una manera en la que el otro sea más visible para nosotros y sea su presencia para nuestra vida más importante. Esperemos que así sea, yo creo que sí. Con más significación, con más empatía, ¿no? Así es, sí. Con un acercamiento, con mucho más amor, con más amorosidad, más allá de que ahora el otro puede generarnos estrés y a lo mejor puede generar circunstancias de desconfianza, pero por ahí construir una nueva sociedad, ¿no? Te digo, Natalia te desea feliz día y también nos desea feliz día a mí también, así que le deseamos también a ella feliz día. Y en esto, Luciano, creo que también, acá hay otra pregunta que te han hecho, Luciano, y dice, ¿qué impacto cree que puede generar en los adolescentes? Bueno, a ver, el impacto me parece de la cuarentena nos atraviesa, es democrático si se quiere, porque atraviesa a todos los sectores, a todas las edades, pero en particular en los adolescentes, digamos que si bien son quienes quizás mayor manejo tienen de las herramientas que hoy han cobrado mayor significancia, que es las redes sociales y las herramientas tecnológicas, bueno, de alguna manera tienen un impacto particular porque digamos, se encuentran con una convivencia exacerbada, digamos, con los padres, con los hermanos, un distanciamiento del encuentro con sus pares, con la banda, con el grupo de amigos. En muchos casos se da, digamos, que en los noviazgos no se pueden ver y eso también genera cambios que pueden estar marcados por la irritabilidad, por las peleas con los padres, con los desafíos a la autoridad, digamos, se observa que ese intento o la duda de superar o no el límite del cumplimiento de la cuarentena se ve más en los adolescentes, ¿no? Este pedido de romper, ya no aguantan más, entonces quieren algún permiso. Entonces,
creo que es fundamental el diálogo, entender que esto se da y que tiene que ver con las características propias de lo que está atravesando un adolescente o una adolescente, y que hay que tener en cuenta estos cambios de conducta que son normales, que son esperables, y bueno, negociar de alguna manera, ¿no? Dialogar y entender la particularidad de lo que está atravesando un adolescente que vive esta situación de una manera muy particular, pero que también debemos, a partir del diálogo, entender que es pasajera y entender que estamos todos y todas contribuyendo a algo que es superador y colectivo, que es, bueno, el cuidado de la salud de nuestra comunidad. Pero desde luego que se ven claramente, sobre todo en lo que es demanda en la línea telefónica, acá en Tandil se ha observado de situaciones donde llaman padres o madres diciendo, bueno, nos está pasando esto, no aguantamos más, digamos, en relación a situaciones conflictivas que se dan con adolescentes. Y también a aquellos que tienen algún padecimiento de alguna adicción, también es complicado la cuestión de la cuarentena también, no solamente en los adolescentes, sino también en los adultos. Debe ser también difícil esa situación. Sí, el tema de adicciones se puede ver en dos puntos. Por un lado, cuando decimos que el encierro incrementa los factores de riesgo de cualquier padecimiento mental, incluimos los consumos problemáticos, ¿no? Y se vio también en estas semanas un incremento del consumo de alcohol y de psicofármacos, digo, como dos respuestas que se han visto como incremento de padecimientos y de respuestas no saludables, si se quiere, frente a la situación de malestar en estos días. Y por otro lado, un problema en relación a personas que tienen consumos problemáticos y estaban en tratamiento, que es un problema común a todas las personas que tienen problemas de salud, hoy lo hablábamos hace un ratito, y que estas medidas pueden hacer discontinuar tratamientos, ¿no? Y en las adicciones se está viendo, digamos, personas que tenían distintos tipos de tratamientos, ya sea psicoterapia, tratamiento psicofarmacológico, que van a un centro de día, a un hospital de día, y que son actividades que se suspendieron. Bueno, eso obviamente incrementa, digamos, genera una disruptiva en el curso del tratamiento y por lo tanto en el curso de la patología. Por eso es fundamental que, ya sea en el ámbito público como privado, no se discontinúen los tratamientos. Esto es un poco lo que decíamos hoy. Que se busquen estrategias, un teléfono, una comunicación, ya sea del profesional para con el paciente, o por lo menos que el paciente sepa que tiene un teléfono a donde recurrir, un mensaje de texto, que se garantice la continuidad de la medicación. Esto es fundamental y se han visto casos en donde, por distintas razones, sea porque la farmacia del hospital cerró, no es el caso en nuestra ciudad, pero se ha visto en otros lugares, o porque la persona no puede ir al hospital a retirar la medicación, o porque no encuentra al profesional para que le haga la receta, y discontinúan tratamiento farmacológico, y sabemos las consecuencias que esto tiene. Entonces es fundamental que el profesional esté en contacto de alguna manera, que se le pueda proveer la medicación, que el profesional pueda establecer un vínculo con las personas allegadas a quien tiene el padecimiento, porque en general, más allá de esta situación particular, en general, cuando pensamos una estrategia terapéutica, pensamos no solamente en el paciente y el médico o el psicólogo en materia de salud mental o de adicciones. Sabemos que la estrategia terapéutica tiene que ser más amplia y que debe incluir a las personas allegadas, familiares, amigos, que tienen un rol en la terapia. Esto lo hemos dicho siempre y se comprueba cada uno de nosotros con cualquier problema de salud que podamos llegar a tener. Sabemos que no alcanza con lo que nos dice el médico, con lo que hace el médico, con lo que nos dice o hace un psicólogo, o lo que produce en nuestro organismo una medicación. Sabemos que es fundamental el rol que cumplen nuestros vínculos, nuestros seres queridos. En este momento en donde el sistema de salud o los profesionales retraen su participación, porque no los podemos ir a ver,
ahora esto se está restableciendo, pero en los últimos 40 días se han suspendido turnos. Bueno, además del contacto telefónico, es importante que los familiares y amigos tengan una mirada mayor, si se quiere, en lo que le está pasando a la persona que padece, sea de un problema de salud en general, un problema de salud mental o sobre todo en una adicción. Mayores cuidados, mayor acompañamiento, pautas de alarma para saber cuándo tenemos que llamar al profesional. Es la manera en que podemos tratar de, como decíamos, amortiguar, si se quiere, el impacto negativo que tiene esta decisión de este distanciamiento que tiene el sistema de salud para otros problemas de salud. Es lo mejor posible. No es lo mismo, no son semanas en donde el tratamiento va a tener la misma calidad, si se quiere, que venía teniendo en las personas que estaban en tratamiento, y saber que es algo que va a volver a acomodarse, por decirlo de una manera. Pero mientras tanto, no abandonar tratamientos, y sobre todo en el caso de adicciones, es fundamental. La última, Luciano, que te realizo, y en este caso es una cuestión más particular. Yo creo que esta pandemia muestra los corazones de todos. Todos los corazones quedan al descubierto, y es un aprendizaje para todos. ¿Vos qué has estado aprendiendo y qué has quedado en descubierto de tu corazón en este caso? ¿Qué has aprendido? Bueno, en principio, creo que un poco estas semanas todo lo que con algunos colegas he estado tratando de reflexionar, de analizar, de teorizar sobre esta situación tan disruptiva, tan novedosa para nuestras vidas. La mayoría de las cosas las he vivido, digamos, ¿no? Entonces, también cuando digo, bueno, es una oportunidad para que entendamos que salud mental es lo que nos pasa todos los días, que todos podemos tener cambios en nuestro psiquismo en este momento. Yo también lo he vivido, yo también me he tenido que encontrar con, bueno, qué hacer con mis vínculos en esta nueva convivencia de 24 horas, en esto de estar en casa, de trabajar de otra manera, de estar, de no poder ir a ver a mi mamá, digamos, que es una persona que está dentro de un grupo de riesgo, por lo tanto tengo que restringir ese encuentro. Yo no convivo con mis hijos, y entonces también ver cómo hacemos para sobrellevar este momento donde nos extrañamos mucho y tenemos muchas ganas de estar juntos. Por supuesto, buscamos nuestras estrategias para estar permanentemente conectados, pero con un poco lo que decíamos, no es lo mismo. Así que estoy viviendo esta sensación de absolutamente novedosa y que angustia, ¿no? Y que angustia. Entonces, digo, reencontrarme desde el punto de vista profesional con el padecimiento para poder analizarlo y tratar de encontrar respuestas, bueno, creo que eso es un gran aprendizaje. Y el otro es el de, ya por ahí una mirada más política, si se quiere, saber que es una oportunidad para que aquellas cosas que venía sosteniendo desde una absoluta convicción, desde un posicionamiento ético, personal, se están dando situaciones que refuerzan esa convicción. Me refiero a la necesidad de que haya una sociedad más igualitaria, más equitativa, más solidaria, y que para amortiguar esa desigualdad es fundamental que tengamos un Estado fuerte y presente, y en el caso más específico de la salud, que la salud pública es un bien absolutamente preciado, imprescindible, y que no cabe duda que tenemos que fortalecerla. Y me parece que esto es un momento en donde la realidad nos está mostrando eso. Nos está salvando la salud pública, nos está salvando un Estado presente. Otra convicción es la de que la sociedad y los problemas que tiene la sociedad requieren de una política que se deje de hinchar con las diferencias, con las grietas, con las mezquindades, con los cálculos respecto a qué me conviene, qué no me conviene, cómo puedo hacer para sacar una ventaja que sabemos y que padecemos, digo, formando parte de la política, que esto ha sido lamentablemente un común denominador de una buena parte, no toda, una buena parte de la política en nuestro país,
bueno, esta fue una oportunidad para que la política se muestre unida, y creo que más allá también de algunos puntos más oscuros, puntuales que ha habido, en términos generales me parece que todos los partidos políticos han dicho hay que bajar las banderas de los colores políticos para que arriba esté una sola bandera, que es la de la salud de la población, y me parece que es un aprendizaje que ojalá continúe, que digamos, más allá de esta situación crítica. Así que yo estoy aprendiendo de esto, y me parece que digamos, para pensar en positivo a post pandemia, espero que esto realmente no quede en el olvido y haga, digamos, deje una huella en nuestra memoria individual y colectiva, para que, lo que decía hoy, para que seamos realmente una sociedad mejor que va a ser. Ojalá así sea. Luciano, te quiero agradecer muchísimo tu predisposición. ¿La pasaste bien? Sí, Así sí, que, muy linda. bueno, me alegro. Gracias, gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que participaron, a los que preguntaron, a los que nos saludaron también. Así que gracias a todos y nuevamente gracias, y ojalá que todo esto sirva para que seamos una sociedad mucho más empática, más amorosa y construyendo una mejor política. Así que te agradezco un montón, Luciano. Bueno, así es, me parece interesante plantearlo en términos de una sociedad más amorosa, ¿no? Que también es lo que nos salva como sociedad, el amor, ¿no? Bueno, Exactamente. Te mando un beso. Chao, Luciano, gracias, gracias. gracias. Que termines bien el día. Adiós. Gracias, gracias. Por ahí pasaba Luciano Grasso, que es el concejal de Cambiemos, ex director nacional de salud mental, y también el licenciado en biología. Gracias a todos ustedes, gracias por estar compartiendo conmigo estas charlas. Nosotros las vamos a ir haciendo durante la semana también. Así que si ustedes quieren algún actor en particular, alguna charla en particular, me pueden comentar también. Pueden escribirnos y ahí estaremos contactándonos con quien quiera que hablemos, y también vamos a plantear una conversación. Esto es también para todos. Así que gracias por estar, gracias por formar parte, y yo estaré publicando las nuevas charlas que tengamos. Les mando a todos un beso y feliz Día del Trabajador y Trabajadora para todos. Chau.